La fuente principal es dentro de uno y lo que le está preocupando a uno en determinado momento al momento de escribir. Pero a veces no surge ahí el argumento, sino el tema del que quiere hablar y algo surge en el exterior, ya sea un amigo, una situación, un lugar que uno conoce o una noticia del diario. Generalmente en mi caso es algo real que conecta con eso que tenía ganas de contar y, y esa es cuanto más se prende la lamparita. En el caso del hijo de la novia, nosotros con Fernando teníamos ganas de escribir sobre un tipo de 40 años que no se asentaba, etcétera, etcétera, que tenía mucho que ver con nosotros y no encontrábamos el argumento y mi padre una noche me comenta que, bueno, la situación similar a la de la película con mi mamá, y ahí comentándolo con Fernando, dijimos: "Esta es la idea que estábamos buscando". Creo que las fuentes principales de ideas, de inspiración, tienen que ver con cosas de la realidad que no tengo resueltas, que me intrigan, que necesito vitalmente ocuparme, darle espacio, y no necesariamente para que en la película sea tan directo, pero sí como temas que me atraviesan, temas que le pasaron a las personas que quiero, cercanas, a familiares, amigos. Tal vez algo que leo y que me doy cuenta que me atraviesa y me queda pensando. Muchas veces es como un golpe al corazón, como una especie de intuición fuerte de que algo ahí hay. Pero todo esto me parece interesante no hacerlo para responder, para encontrar como una única respuesta, sino encontrar la nueva pregunta, encontrar eso que me puede seguir moviendo y trayendo nuevas cosas de mí misma. Me inspira mucho la memoria, o sea, cosas que he vivido que de pronto aparecen con mucha contundencia y que quiero darles una nueva forma ficticia, ¿no? Entonces, mucho trabajo con la memoria. También me inspira mucho, por supuesto, la lectura. Cuando estoy leyendo, estoy muy fértil, se me ocurren muchas historias, ¿no? Creo que un escritor no puede dejar de leer en ningún momento, ¿no? Muchas veces, principalmente en mis primeros largometrajes documentales, la fuente de inspiración tuvieron que ver o con una nota leída en un diario o a partir de algún informe visto en la televisión. Y a partir de ese germen, de esa noticia, empezar a hacer el trabajo de cómo un hecho, cómo una noticia puede transformarse en un relato documental, en una extensión y en una complejidad tal vez de otra manera que la que puede abordar un medio de difusión masivo. Puede ser una película, un libro, música. Son historias que voy escuchando, cuestiones que me van quedando en la cabeza, en la memoria y sobre todo creo que es el inconsciente y el tiempo donde eso se va macerando y en algún momento aparecen las ideas a partir de todo ese proceso. Creo que las fuentes de disparadores pueden ser recuerdos, experiencias, vivencias muy lejanas, em, también algunas lecturas que puede ser algo de literatura o puede ser lecturas de algo alguna noticia, algún acontecimiento. Creo que es un poco ese caos de cosas. No tengo algo en particular. Ser cineasta es vivir en una actitud de percepción y de apertura frente al mundo y frente a lo que nos rodea, ¿no? Em, Caminar, dialogar, escuchar, ver, tocar, vincularse. En mi caso han sido observar situaciones que me han conmovido, pequeñas, chiquitas, haber atravesado situaciones que me incomodaron y me sensibilizaron. em, Y después la reflexión sobre eso y pensar que esa movilización, esa inquietud, esa conmoción puede transformarse en una película y esa película puede tocar a otros, ¿no? Esa conmoción originaria eh, puede tener un estatus de película y esa película puede eh,
llegar a que lo que a mí me conmovió conmueva al otro, ¿no? Ideas hay muchas, la pregunta siempre que yo me hago, bueno, ¿cuáles son las que, por eso digo, cuáles son de las que voy a tirar para armar tramas, para armar películas, para armar guiones, ¿no? Y eso es algo sumamente misterioso y tiene que ver con aquellas ideas que nos rondan, que prenden, tienen que ver con las que tienen algún tipo de impacto emocional en nosotros, en nosotras, las ideas que nos conmueven de alguna forma, que crean que provocan, que impactan en alguna esfera emocional, sensorial. Creo que el proceso de investigación es una de las partes más ricas también y más espectaculares en el sentido de que uno encuentra ciertos materiales, descubre un personaje que hasta ese momento no aparecía, descubre un suceso, una bibliografía, algo, un material de archivo. Es como muy apasionante ese proceso de investigación y de cómo uno va pensando y analizando cómo todos esos elementos que uno encuentra en el proceso de investigación van a ser incorporados de a poco y de manera clara, concreta y efectiva en el relato de nuestros largometrajes o de nuestros proyectos documentales. Es bastante similar igual en el caso de una documental que de una ficción, digamos. En general me sirve tener contacto con gente que esté habitando o que sea del mundo en el cual voy a situar la historia, se va a situar la historia, tener entrevistas. Por otro lado, conocer los lugares, creo que eso es lo más importante, las locaciones, el espacio donde va a transcurrir la historia, sea de ficción o documental. Y por último, bueno, también leer, documentarme, digamos, respecto a la historia. Tres áreas concretas a las que yo recurro siempre, que son la documentación de texto, es decir, leer libros, ver ya films o audiovisuales que preexistan, y la entrevista. Para mí es fundamental esta etapa y es importante. A veces me siento más cómodo con temas que conozco y tengo que documentarme mucho más con los que desconozco, porque generalmente uno conoce muy pocas cosas, ¿no? Así que al finalizar una película o un guión, también lo que te termina pasando es que te sentís empoderado, ¿no? Como que adquiriste un conocimiento, tenés un conocimiento nuevo, y eso es una de las cosas lindas de la física, es decir, que con cada guión creces. Mi proceso de investigación suele incluir como ciertas lecturas filosóficas alternativas al tema que estoy contando y me lleno tal vez de información para después decantar y vaciarme, porque creo que después tienen que encarnar lo propio. Pero para encarnar lo propio del personaje y único, individual que cada uno de nosotros somos, me viene bien antes haberme completado. En general me baso en hechos reales, por lo menos hasta ahora me he basado en hechos reales, por lo tanto ir a buscar la historia real, encontrar cuál es el universo de esa historia real y a partir de eso determinar cuál va a ser mi visión de eso, ir a las personas, hablar mucho, preguntarme mucho por qué las personas reaccionaron así, por qué sucedió ese evento, cuáles son los puntos de vista, cuáles son las visiones políticas de todos estos hechos, cuáles son la diversidad de visiones políticas y análisis sociales que hay sobre ese hecho, porque eso a mí me hace como despejarme un poquito la cabeza de la idea propia. Entonces yo trato de alejarme un poco de eso y escuchar. No sabría muy bien cómo especificar cómo es el proceso de investigación. Yo creo que la principal investigación para escribir un guión es vivir. Vivir, viajar, tener amigos, enamorarse, sufrir, volver a enamorarse, tener hijos, conocer un hospital, conocer una escuela pública, una escuela privada. Esa es la investigación. La escritura documental se desarrolla centralmente en un eje de 3 palabras claves para mí, que son escucha, búsqueda y vínculo. Ir al territorio, ir al campo, ir al lugar donde están los personajes, ir al lugar donde están los hechos, tener un registro de observación, desarrollar vínculos
con los personajes centrales, posibles personajes centrales, o con los que me van a empapar del tema, y la escucha. Esa para mí es la clave de la primera escritura documental. De la primera escritura, porque aunque sea un periodo de investigación, uno empieza a escribir. La parte de investigación me gusta mucho porque es lo que menos se parece a trabajar. O sea, me pongo a mirar películas, a mirar series que tengan que ver y miro y miro y miro para entender lo que ya se hizo y ver si hay algo para tomar de ahí o ver cómo me alejo de ahí o ver cómo mezclo cosas o ver qué hago. Y con el documental me pongo a leer todos los materiales que lleguen a mis manos y que tengan que ver con sobre lo que tengo que escribir y después elijo si respeto o no respeto, si me sirve o no me sirve para usarlo literalmente lo que leí o si fue un punto de partida para que mi imaginación después dispare hacia la mejor historia. El proceso de investigación es un trabajo que sinceramente no me gusta, porque es lo que me gusta de dedicarme a escribir y a imaginar historias es justamente eso, inventar. Y la realidad a veces impone parámetros que no se ajustan obviamente a lo que nosotros necesitamos para ese momento, para esa escena, para esa secuencia. Y de cualquier manera es inevitable, sobre todo depende del tema de la película, si es realista y si trata sobre algún tema en particular, algo muy específico. Es delicado porque uno tiene la tendencia a incluir cuando investiga un tema cosas que investigó y que a lo mejor no son para la escena, y igual como por una especie de obligación, de sentirse como en falta o qué sé yo, las termina poniendo al frente cuando en realidad no eran necesarias. Así que hay que saber manejarlo. Pero bueno, después de muchas reescrituras y pasadas, creo que todo eso se va puliendo. A nosotros nos gusta empezar a escribir escenas, cosas que por ahí están en la película, van a quedar en la película o en la obra de teatro, o seguramente, más probablemente no. Me parece más importante escribir escenas, quizás cuando uno ni siquiera tiene la estructura todavía, para empezar a sentir a los personajes, cómo actuarían, cómo hablarían en ciertas situaciones, y una vez que los conoces, van surgiendo ideas de cómo se tiene que ir armando la película. Y así es un ida y vuelta, escenas, estructura, un poco más de estructura. Entonces las escenas que seguís escribiendo ya tienen que ver con esa estructura, pero van corrigiendo la estructura, etcétera, etcétera. Es un ida y vuelta permanente entre escenas y estructura que para mí es la mejor manera. Trato de juntar mucha información. Pueden ser o películas o libros o letras de canciones, copio y pego y trato de armarme como un panorama bastante amplio de estético de hacia dónde me gustaría ir. Y luego trato de ir hacia una sinopsis para intentar establecer con algún tipo de claridad el camino o algo del camino que me gustaría hacer. En general comienzo con el personaje. O sea, se me aparece una figura, una voz, una presencia, ¿no? Y un entorno también, un universo, una atmósfera. En general no empiezo por la trama. Es decir, para mí el qué pasa de las historias es lo último. Primero es quién y cómo. O sea, lo primero que tengo es un personaje y luego empieza a aparecer su voz y luego empieza a aparecer un universo en el que ese personaje se mueve, un universo que tiene una gran carga de atmósfera y también un universo que tiene un significado poético, ¿no? A mí me importan mucho, por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Entonces, yo sé que es un personaje que transcurre su historia en invierno. Esas cosas para mí son fundamentales, ¿no? Para mí el texto para cine es una pieza literaria y me gusta escribirlo como cuento. Entonces empiezo a escribir en general monólogos, la voz del personaje. El mismo personaje me va contando a mí su historia.
Esa es mi manera de comenzar. Yo soy un fanático de la escaleta, de encontrar la estructura del relato primero, antes de empezar a pasarlo a tratamiento y o a guión. Cuando encuentro esa estructura y puedo ver el plano general, porque para mí la escaleta tiene esa función, poder ver la historia en plano general, la estructura, las apariciones de los personajes, las tensiones, cómo evoluciona, poder leer la historia muy rápido. Escuché por primera vez esa palabra escaleta de las clases con Alberto Ponce de montaje, y a partir de eso lo usé mucho en montaje, como montajista y como director, y después también empecé ya a escribir mis propias historias, y encontré que es un camino para escribir, la escritura excelente. Suelo empezar a escribir más con un guión directo o escenas. A veces armo como una especie de tratamiento, pero no tengo rigidez en los procesos. Cada guión de alguna manera me manda lo que me manda. Me gusta mucho escribir a través de los personajes, entonces a veces inclusive lo hago en prosa, fuera de formato. Y me gusta mucho la primera persona. Para eso suelo tener protagonistas principales. Entonces escribirlos como desde ellos es algo que suelo hacer. Bueno, no tengo una forma muy constante. Sí podría decir que no hago escaletas porque me limitan la improvisación, que es la escritura de un libro cinematográfico. Entonces trato de evitar cualquier herramienta que después me vaya a restringir la posibilidad de sorprenderme, de cerrar los ojos y ver a dónde voy, a dónde corto. Entiendo que la escritura, la dramaturgia es una improvisación, es algo que pasa en el momento, en una zona imaginaria, y que, como me enseñó Mauricio Cartún, yo voy registrando en papel. Entonces, la escaleta me complica la vida, porque ya sé lo que tengo que escribir, ya sé a qué escena voy después de esta, y eso por ahí me estoy repitiendo un poco, me limita la improvisación. No hago escaletas. A veces hago sinopsis, a veces empiezo por una escena, a veces por un personaje. No tengo una constante, salvo esa. No escaleta. Pasos que me van diciendo, por ejemplo, la sinopsis, la escaleta, el tratamiento, la escaleta, el guión. Si es algo mío propio que no me corre nadie ni nadie me pide nada, estoy prefiriendo, no sé, tener una situación, armar más o menos mínimamente unos personajes y empezar a improvisar en la escritura, a ver para dónde me va llevando eso. Lo que más disfruto trabajando con otros es el diálogo. De alguna manera en la charla, en los tiempos muertos o en momentos donde como permitirse improvisar y permitirse como lo que en música sería como zapar, o como esta idea de hablemos y veamos qué ideas surgen en esta charla. Creo que eso que a veces se puede sentir como una pérdida de tiempo, digamos, al final termina siendo lo más provechoso, como poder abrir y luego tratar de ver qué decanta de todo eso. Bueno, en principio en la coescritura para mí hay como, primero que es un acuerdo entre dos partes, y eso un poco se crea también, ¿no? Puede ser, por ejemplo, recuerdo haber pautado como que, bueno, por ahí la primera versión del tratamiento la escribía yo y después la corregíamos, y la segunda versión la escribía la otra persona y después la corregíamos. O también otra opción que también se creó como en esa dinámica de cómo trabajamos en conjunto fue plantear por ahí la escaleta de a dos, acordar esa escaleta completa y después dividirnos la escaleta como en escenas y hacer, bueno, de la 1 a la 50 hago yo, de la 51 a la 90 haces vos, y desarrollar ese primer borrador de guión y después juntarnos y corregir lo que hizo cada parte, ¿no? Como que en la corrección va como ensamblándose, bueno, un poco las dos miradas. Generalmente lo más cómodo es cuando trabajas de a dos, siento. En general son charlas, es hacer brainstorming juntos, ir descubriendo la historia, situaciones, personajes juntos, y a partir de un momento cuando se va generando algo, ya dividir el trabajo y escribir escenas
alternadamente cada uno y después ir cambiándolas y que el otro trabaje sobre las escenas que hizo el otro autor. Tengo que decir la verdad, creo que pocas veces he coescrito, aunque firmo como coescritora muchas veces. Creo que en la industria, al menos la industria que me tocó, en la que me tocó a mí participar, la coescritura no es realista. En realidad es un encargo, es alguien que le encarga a otra persona que escriba el guión y de alguna manera, no sé, nos tomamos unos cafés y conversamos y la otra persona, en general, son directores que quieren sentirse que ellos también son autores, pero creo que en general nos engañamos todos respecto a eso. Creo que en general mi convicción es que el autor es quien sostiene la pluma, es quien escribe, y yo he participado en pocas coescrituras reales, porque en realidad creo que escribir con otra persona es muy difícil porque es como soñar con alguien más, ¿no? Es muy difícil invitar a alguien a un sueño. Yo creo que la coescritura es importante que tenga dos momentos diferenciados, que tenga un momento de colaboración, de intercambio grupal o de a dos, si se está escribiendo de a dos, pero hay un momento en el que la escritura es solitaria, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, o se divide el trabajo, o se dividen las tareas y cada uno asume un momento de trabajo individual, ¿no? Hay algo de que hay un momento de intimidad con la idea, con las ideas, con el material que uno está trabajando, y ese momento me parece muy valioso, muy importante y es fundamental, ¿no? Y eso debe convivir o va a convivir si estamos coescribiendo con un momento, insisto, en donde, bueno, uno envía ese material es leído, se recibe un feedback y se sigue escribiendo, y viceversa, uno lee el material del coequiper, hace feedbacks y el coequiper sigue trabajando, ¿no? Yo siempre he coescrito, y la verdad que nunca escribimos juntos, escribimos juntos. Lo que hacemos es empezar estas ideas, esto que hablaba antes de las escenas, che, vos escribí tal escena, yo escribo tal escena, se iba cada uno por su lado y después nos intercambiábamos las escenas y comentándolas o reescribiéndolas directamente, iba saliendo la cosa, iban surgiendo las cosas en común. Sí nos juntamos para hablar de la historia, ¿no? Y qué nos sugirió estas escenas, seguir armando la estructura. No siempre sabiendo a dónde vamos, uno sí sabe el final. Fernando Castells tiene una frase que es que uno va con, me olvidé de la frase, Fernando Castells tiene una frase que es que uno va con brújula pero no con mapa. ¿Qué dinámica de trabajo preferís aplicar cuando coescribís? No coescribo. Para mí es muy importante entender que la historia que estoy escribiendo es un universo cerrado, por lo tanto yo necesito sacarlo afuera, o sea, buscar otras miradas, dárselo a colegas, amigos, referentes, lo que sea, que vayan leyendo lo que estamos escribiendo para poder despegarme un poco de la historia. Y un secreto que yo tengo en ese momento de las devoluciones, yo no argumento nada, solo pregunto mis dudas y tomo nota. No argumento por qué hago tal cosa, por qué quise, qué busqué, etcétera. No, nunca lo hago, solo tomo nota. Porque en realidad uno sale afuera a buscar respuestas de miradas externas. Yo no busco aprobación de la historia afuera, busco certezas en términos de si se entiende lo que yo estoy buscando o qué partes no están funcionando del relato. Uno posiblemente trabajó durante mucho tiempo un guión, hizo una investigación extensa para llegar a ese guión y es importante abrir esos materiales a personas con las que tenemos confianza para que estas personas nos puedan dar una lectura crítica y honesta de esos materiales, ver si el relato está equilibrado, si los personajes están lo suficientemente sólidos. En el caso del documental, si el tema, el objeto, el suceso que el documental aborde está registrado lo suficientemente claro y lo
suficientemente potente a nivel dramático, ¿no? Es importante también ese paso, siempre en el documental es importante trabajar y potenciar desde el guión esta idea de, por un lado, la información, lo concreto, lo real, y por otro lado, la emoción, ¿no? Eso que queremos transmitir a los espectadores y espectadoras cuando la película esté realizada. Tengo muy en cuenta la devolución y además de sentarme a escribir en función de esa devolución, creo que también empiezan a aparecer otras cosas en esa vuelta a la escritura, ¿no? Que se empiezan a abrir y a profundizar otras cosas en el material, como que ahí se genera otra escritura más. O sea, hay algo que parte de la devolución, pero también hay algo que parte del momento de sentarse a escribir sobre esa devolución, que la amplía. Tener presente como ese intercambio previo que hubo, ¿no? Y que quedó resonando de ahí. Yo siempre he tenido a Aida Bornik, José Martínez Suárez, Ricardo Fleisá, que eran como 3 personas eh, eh, muy importantes para mí por su visión, por su inteligencia y por el hecho de que decían lo que pensaban. Pero no les daba el primer boceto, nunca dimos un primer boceto. Me parece que primero uno tiene que dar a leer a esa gente, a la gente en la que uno confía, cuando ya no se le ocurre nada o está parado, para ayudar a abrir puertas. En el primer boceto eh, es imposible que sea bueno. Uno no debería esperarlo, si bien siempre lo espera, que le digan está perfecto, no toques una coma, pero no es así. Y entonces me da, no quiero gastar al lector, a ese consejero, tirándole boceto tras boceto, tras boceto, tras boceto. La verdad que no, se empieza a diluir la frescura de la crítica. Dárselo a leer, esa primera versión, a lectores confiables, que no necesariamente son guionistas, pero que te permiten saber bien si estás yendo por el buen camino, es decir, es inteligible, se entiende, se comprende la historia central. Te sirve que alguien lo lea y después hacerle preguntas sobre el guión, para ver qué es lo que se está entendiendo. Porque también te puede pasar que en esta cuestión que vos sos el autor y tenés todo medio atado en tu guión, cuando viene alguien y no ve lo mismo que vos estás viendo, te sirve porque vos te das cuenta en realidad que todavía estabas metido en esa atmósfera de enamoramiento donde no podías tomar distancia del guión. Entonces, te sirve un lector externo para encontrar estos elementos que de repente no puedes encontrar vos como lector. La escritura es un proceso en donde uno suele sumergirse mucho en el material y pierde perspectiva. Entonces el colega, la colega que lee, que puede dar un feedback, es quien de alguna manera nos trae esa mirada externa, esa mirada con un poco más de distancia y nos ayuda a ver un poquito más desde afuera el material y ver, bueno, por dónde está flojo y necesita apuntalarse, en dónde está el potencial, lo fuerte que por ahí nosotros mismos no estamos viendo y no estamos desarrollando suficientemente, ¿no? Entonces sí, el intercambio con colegas para mí es clave, entonces clave armar esa red de colegas, cada uno armará el propio, pero es fundamental para avanzar y crecer en este oficio. Y tiene que ver un poco con esta idea del trueque, de decir, bueno, léeme vos, yo te leo la próxima, como abrir unos canales de colaboración. Para mí es muy importante, sobre todo en un mundo, digamos, donde el tiempo es tan reducido, digamos, y tenemos tan poco tiempo para actividades que no sean remuneradas. Obviamente que lo que se agradece siempre es un nivel de honestidad y de crudeza importante, ¿no? Que es medio la base para mí de esa colaboración, como una... Cuando uno más está dispuesto a reformular los proyectos y a ver dónde está lo que falla, es a partir de unas miradas poco condescendientes con uno y con el material. Se da poco el que me den material otros guionistas para leer o yo darle a otros guionistas los guiones que escribo. Y también me parece que lo que sí funciona mucho, que es menos tiempo, es contarle la película o el argumento a algunas personas, guionistas amigos o directores, que eso sí me sirve y también veo que a otros colegas les sirve hacerlo conmigo. Yo me intercambio guiones con 4 o 5 colegas, a veces menos, depende del proyecto, que de alguna manera son además de colegas maestras, maestros, que durante como un cuarto de siglo
me han ido haciendo devoluciones y yo también a ellas, ellos, y hemos ido aprendiendo unos de otros. Es maravilloso porque uno entrega y espera y después recibe una devolución subjetiva, muy comprometida y honesta. Y a veces en el momento es duro porque uno quiere su material y uno quiere terminar y falta. Y hay un montón de notas que nos pasamos y sugerencias, a veces hasta ideas. Para mí estos 4 o 5 colegas en muchos casos son colaboradores, más que asesores, son colaboradores autorales. Realmente son fundamentales. La reescritura creo que es permanente, es algo, es parte del proceso. No sé si dividir en escritura y después reescritura, es todo el tiempo volver a pasar, por lo menos en mi caso, sobre las escenas 20, 30, 40 veces, las veces que sea necesario. Se trata de enfocar en cuál es el objetivo de la escena, de los personajes y sacar todo lo innecesario. A veces se trata de agregar y no de sacar, pero no sé, creo que alguien dijo alguna vez, todo lo que se puede sacar, hay que sacarlo, y estoy completamente de acuerdo. Fundamental para mí es tomar distancia con el guión, primero, para poder hacer una lectura en frío, digamos. Entonces, tomar distancia te permite objetivar el texto y, digamos, desencantarte un poquito de lo que acabas de escribir. O sea que no puedes empezar a reescribirlo, por lo menos en mi experiencia, enseguida de que terminaste de escribirlo. Sino que tenés que darle ese tiempo de maduración y también a vos mismo, ¿no? Como escritor, de tomar cierta distancia y como sorprenderte con lo que escribiste en el sentido no positivo del enamoramiento que te produce el texto que escribiste, sino empezar a ver en esa nueva lectura los elementos que merecen ser arreglados. Y por supuesto, acá aplico de nuevo el mismo método de indagación que utilizo a la hora de escribir, donde empiezo a identificar los problemas en el guión y las respuestas que se me empiezan a ocurrir son las reescrituras. O sea, van a desembocar en la reescritura. Entonces, ese guión está ahí para ser leído y al final tener un montón de preguntas acerca de la estructura, de los personajes. Reescribir es escribir, uno se la pasa reescribiendo, es parte indudable y fundamental del trabajo del guionista. Por supuesto que en una medida, en una justa medida, no se puede reescribir para siempre. Entonces, para mí lo clave y es fundamental es tener muy claro y acordado, conversado, cuál es la hipótesis y cuál es la idea, la hipótesis de trabajo que se va a trabajar en la reescritura. ¿Qué es lo que se va a atacar, digamos? ¿Qué es lo que se va a desarrollar? ¿Qué es lo que se va a transformar, a modificar? ¿Y cuál es la premisa de esa reescritura? Eso es fundamental. Eso le puede dar un marco de trabajo a la reescritura y le puede dar también un cierre, ¿no? La escritura tiene que empezar y terminar a sabiendas de que puede haber luego otra reescritura, ¿no? Pero no hay que intentar resolver millones de cosas en una reescritura. Uno puede resolver una hipótesis de trabajo en una reescritura. El concepto de menos es más, de soltar, de sacar todo lo que, digamos, de desencariñarme con las páginas escritas, de las cuales uno a veces se enamora o las quiere porque son suyas. Ese concepto me sirve, el de sacar todo lo que se pueda sacar. Me resulta muy buena la estrategia de reescribir sin leer, eso me encanta. Escribo una versión y la dejo reposar y un tiempo después la vuelvo a escribir, pero sin agarrarla y leerla. No me gusta mucho tomar cositas de acá y de allá y corregir. Me gusta mucho más volver a escribir que corregir. Reescribir, digamos, que corregir. Yo trato siempre como de tener una primera versión rápido, sin pensar demasiado. Y después cuando reescribo lo que voy haciendo es voy leyendo y en la lectura voy como tomando notas de esto revisarlo, esto retomarlo, eso. No arranco siempre a releer desde el mismo lugar.
Como hay días que me pongo a releer y voy con el scroll y aparezco en donde sea y empiezo a leer desde ahí. Porque si no es como que me pasa que si arranco siempre desde el principio, llego al final muy cansado y sin ganas de seguir reescribiendo. Entonces hay días que arranco a reescribir desde el final, desde la mitad, desde el principio, desde donde sea. Y ahí voy releyendo, tomando notas o viendo si aplico las notas que fui tomando. Yo tengo la sensación de que el primer impulso de la pluma sobre el papel refleja una verdad y que en todo caso después ajustamos, pulimos. A mí en lo personal me pasa que cuando mi primer impulso no tiene un espíritu, una contundencia, es muy difícil que lo encuentre después. En general, en esos casos, cuando escribo y siento que no llegué a un nudo, a un alma, a una verdad, lo que hago con ese material es que no la considero un guión, aunque, aunque tenga 90 páginas, la considero muy buenos apuntes y los guardo para otro momento, segura de que en algún momento voy a terminar de entender qué quise apuntar en esas páginas, ¿no? La idea de mejorar un guión o la idea de repararlo, la idea del script doctor, como si el guión fuera un aparato que puede tener un funcionamiento equivocado y se puede reparar. No coincido con ese enfoque. Para mí el texto es una pieza poética, literaria, y a veces uno empieza a escribir y no llega a un punto culminante de esa obra. Entonces, en mi experiencia, la guardo para otro momento. Bueno, a mí me sirve mucho escribir el primer boceto lo más rápido posible, sin pensarlo demasiado, y dejarlo en un cajón. Por supuesto, es dejarlo en la computadora sin abrirlo. Ahora, durante unas, si es posible, 2 semanas o 3 semanas, hasta que uno más o menos se olvidó de lo que escribió. Y después leerlo de nuevo, y uno va a encontrar 3 cosas. Que mucho de lo que nos gustaba no nos gusta más. Que mucho de lo que no nos gustaba nos gusta. Y sobre todo, ¿qué es lo que escribió? Profundamente hablando, ¿qué tema escribió? ¿Qué tema surge de lo que escribió? Si uno lo piensa demasiado, empieza a intelectualizar la cosa. Pero en el primer boceto, si se larga, recién ahí se da cuenta a la lectura, en la segunda lectura, cuál es el tema principal. Y es como bucear un poco en el inconsciente de uno. Te das cuenta de lo que realmente te interesa y uno empieza entonces después a limpiar lo que no ayuda a ese tema o a ese motor. A nivel contractual, cuando me convocan para la escritura de algún guión, lo primero que hago es acudir a Argentores o acudir a los parámetros que marcan determinados mínimos y determinados costos de escritura. Por un lado hago esa vía y por otro lado consulto con colegas para ver qué es lo que se está cobrando en ese momento según la movilidad que hay, ¿no? Y cuidar todos los derechos que tenemos como guionistas. Me parece muy importante tener en cuenta que el guión, la profesión de guionista, está enmarcada o es parte de una actividad que es industrial. Puede ser una industria, podemos discutir si la industria es pequeña, es grande, es más artesanal que otra cosa, pero en principio se trata de una estructura, de estructuras, digamos, de trabajo, de producción, que tienen esa matriz industrial. A la hora de trabajar, nuestro trabajo en particular, el del guión, tiene que ver y va a tener que ver con contratos por proyectos, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos por proyectos y tenemos que firmar y acordar contratos con cada proyecto en el que nos involucramos, ¿no? Entonces tiene toda esta parte legal, contractual, que es compleja, que es muy dinámica, que va cambiando, que se va transformando muy rápidamente. Es fundamental el intercambio con colegas, con experiencias diversas, y es fundamental también el intercambio con profesionales, con abogados, con personas idóneas, digamos, que nos puedan, sí, por lo menos asesorar en
en este terreno de los contratos? Sí, con los contratos suelo consultar con colegas, sobre todo si es la primera vez que trabajo con la persona que me contrata. Si ya conozco a esa persona y ya más o menos confío, no. Y con los presupuestos lo mismo, suelo consultar con colegas que más o menos hicieron el mismo trabajo que me están proponiendo a mí hacer. Bueno, yo he sido bastante mala con los contratos, firmo cualquier cosa. La verdad que hubiera debido ser más responsable y más seria con esas cosas. Así que no soy un ejemplo y no soy nadie que pueda dar muchos consejos, más bien necesito recibirlos. Lo único que quisiera decir en este apartado es que la actividad laboral de guionista no, en mi experiencia no es saludable para un artista. ¿Por qué? Porque siento que en el cine hay un desplazamiento consensuado de la autoría. Es decir, el escritor no es considerado públicamente como el autor. Aunque hagamos el mejor contrato del mundo, con las mejores condiciones, con el crédito que nosotros queremos, que nos paguen un montón, aunque exista esta satisfacción más mundana, podría decir, creo que siempre está la insatisfacción del alma de estar poniendo nuestros contenidos y nuestras ideas en una pieza audiovisual que no va a ser considerada de nuestra autoría. Yo escribo guiones de cine, cobro el 5% del costo de la película. Históricamente, desde la primera que escribí, que fue Historias Mínimas, ahí me logro mantener en un 5%. Quizás en los últimos años he logrado borrar el below the line, que fue como empecé, 5% below the line, ahora 5% del costo de la película. No pido asesoramiento legal, más o menos he ido aprendiendo. Y también tengo colegas que me leen o me escuchan con dudas sobre contratos. El mundo va cambiando constantemente. Lo más significativo que puedo decir es que el mundo siempre cambia para peor para los que trabajamos. Siempre mejora para los que hacen los negocios y empeora. Me acuerdo después de la primera película que escribí, que fue Historias Mínimas, la siguiente quise ganar lo mismo, cosa que no estaba dispuesto, o sea, lo mismo no en plata, en porcentaje, y me explicaron que el mundo había cambiado. Esto estamos hablando de 2001 o de 2000 a 2003. No, el mundo cambió mucho, el negocio ahora es mucho más chico, me dijeron. Y así, eso se repitió en cada contrato. Cada vez que tuve que firmar un contrato, se me trataba de explicar que las cosas cambiaron mucho y muy para peor. No sé cómo explicar bien, entiendo que depende mucho de la capacidad de negociación y de la fuerza que uno tenga según las cosas que le pasaron, pero yo sugiero entre 3 y 5%, no movernos de ahí en lo que tiene que ver con guiones para cine. 3 y 5% de costo de la película por abajo de la línea. Uso la inteligencia artificial como si fuera una especie de asistente medio idiota. Como para hacer como un pimponeo y nunca quedarme con la página en blanco. Cuando aparece como la página en blanco, empiezo a usar la inteligencia artificial solamente como para que me llene la página. Casi nunca uso nada de lo que me dice, pero sí me sirve para encontrar posibles caminos, posibles puertas, y después yo sigo avanzando y encuentro lo que me gusta. Creo que nunca usé algo literalmente, lo que me dio la inteligencia artificial, lo copié y lo pegué, nunca. Pero sí me sirve para perder el miedo a el vacío. El uso de la inteligencia artificial me asusta, porque realmente no sé si alguno hizo la prueba, pero es increíble. Uno le sube un guión, un cuento, una novela y automáticamente te da una devolución bastante, te diría, profunda, aunque no nos guste. Yo la usé para, algunas veces para sinopsis, que es un trabajo un poquito ingrato. A veces el de la sinopsis, porque uno tiene la historia, está bueno el guión, qué sé yo, y hay que trabajar en una sinopsis que venda, se mezcla el gancho comercial.
etcétera, y a mí personalmente no es lo que más me gusta de las tareas de guión, y para eso debo decir que es muy útil ChatGPT, estos programas sirven sorprendentemente. Soy un queso con la inteligencia artificial, no sé nada, no probé nada, no hice nada. Sospecho que debe estar buena, pero no he incursionado aún. Por el momento no tengo vínculos con la inteligencia artificial. No tengo opinión. Sí podría decir que no me parece que nos vaya a llevar a cosas buenas. Creo que el mundo no va a mejorar gracias a la inteligencia artificial. Creo que la humanidad no se va a enaltecer gracias a la inteligencia artificial. Entiendo que hay un montón de ventajas, pero me da negativo el balance. Entonces no tengo opinión, no estoy en contra. A mí me da miedo. Estoy completamente seguro de que lo que va a pasar no va a ser bueno. Va a tener cosas ventajosas que a mucha gente le van a hacer sentir qué bueno que apareció esto, pero no tengo ninguna duda de que es perjudicial para la humanidad y para las otras especies, animales y vegetales. Para mí todavía ahí hay como un debate pendiente. Me parece como que todavía no sabemos muy bien de qué se trata. Em, yo creo que ahora por ahí es más como una respuesta rápida, como a la gente que por ahí no tiene mucho vínculo con la escritura y necesita rápidamente resolver y entregar algo. Y creo que limita un poco la exploración propia de lo creativo. Para mí, por ahora es algo más que coarta, más que ampliar una posibilidad de exploración propia. Pero bueno, me pasa eso ahora, no sé qué pasará en el futuro. No me preocupa que nos avasalle la inteligencia artificial, me preocupa que se nos vaya la inteligencia natural. La herramienta de la inteligencia artificial me parece fascinante, absolutamente fascinante. La estoy usando, me parece divertidísima, me parece entretenida, me parece muy imaginativa, y que genera como otra velocidad en el trabajo. Y eso me parece hermoso. Al mismo tiempo creo que hay como una especie de... hay un tono que tiene su estilo la IA, ¿no? Entonces yo siento que uno tiene que inspirarse en ella, pero obviamente escribir con el estilo propio. Puede tomar puntos de partida, algunas soluciones, algunas ideas. Y luego, por otro lado, también pasa que creo que la inteligencia artificial tiene una bajada moral que creo que muchas veces va en contra de la propuesta del arte, ¿no? Hasta ahora me rehúso a utilizarlo. Creo que sobre todo por una cuestión de que considero que todo lo que me va a dar va a ser algo que ya existe o que ya estuvo formateado previamente. No confío todavía en la inteligencia artificial para escribir, quizá eso cambie, pero hasta ahora he tratado de mantenerme afuera. No es algo que utilizo demasiado, sí en algunos casos he probado obviamente. Más que todo me parece que puede llegar a cumplir la función de cuando uno escribe solo y no con otra persona, hacer un poco de oreja, digamos, ¿no? Más que todo, para mí decirlo a alguien y poder decirlo, que tal vez por la respuesta en sí que me pueda llegar a dar la inteligencia artificial, que hasta el momento no me ha resultado algo de mucho estímulo la respuesta de la inteligencia artificial, pero seguramente será bueno en el futuro eso. Yo uso mucho la inteligencia artificial cuando estoy deprimido y me quiero sentir bien, porque para la inteligencia artificial todo lo que escribo es maravilloso. Es la anti-Aida Bornik, la inteligencia artificial. No, borralo, boludo.